En 1925, Florence Scovel Shinn tropezó con una palabra que lo cambió todo. Una sola palabra, tan poderosa que dudó años antes de compartirla públicamente. Y cuando finalmente la reveló a un pequeño círculo de 12 personas, 11 de ellas manifestaron prosperidad en menos de 30 días. La 12ª se rindió al 6º día, y lo que perdió fue, sencillamente, brutal. Esta palabra no se encuentra en ninguno de los libros más conocidos de Florence. Está oculta en cartas personales, anotaciones de diario y en el testimonio de 3 personas que estuvieron a su lado durante sus últimos meses de vida. Y si estás escuchando esto, ahora, no es una casualidad. Florence solía decir que ciertas revelaciones solo llegan cuando el alma está lista para recibirlas. En los próximos minutos, descubrirás esa palabra olvidada que atrae milagros financieros. Pero, permíteme advertirte, esta no es una fórmula mágica. Es una llave espiritual. Y las llaves solo funcionan si realmente giras la cerradura. Muchos escucharán, pocos aplicarán. Y esos pocos serán testigos de algo que desafía cualquier explicación lógica. La palabra es consumado. Pero no se trata solo de pronunciarla. Se trata de comprender lo que conlleva, de saber cuándo la usaba Florence, de descubrir por qué funciona cuando nada más lo hace, y de tener el valor de probarla, incluso cuando tu mente racional grite que esto es una locura. Déjame contarte la historia de Guadalupe. Ciudad de México, 1926. Viuda, 3 hijos pequeños y 48 horas para pagar una renta atrasada de 3 meses o ser desalojada a la calle. Tenía 70 pesos en el bolsillo. Necesitaba 1.800 y no tenía a quién recurrir. Guadalupe había conocido a Florence 2 semanas antes en una conferencia y en aquella mañana desesperada recordó una conversación fugaz que tuvieron. Florence le había susurrado algo al oído, una palabra y un método. Guadalupe no creyó mucho en ese momento, pero cuando ya no tienes nada que perder, intentas hasta lo imposible. Encerró a sus hijos en el cuarto, les pidió silencio absoluto por 5 minutos, se quedó de pie en la sala vacía, cerró los ojos y pronunció la palabra 3 veces. Consumado, consumado, consumado. No como una súplica, sino como una declaración, como si ya hubiera sucedido, como si el universo ya hubiera entregado y ella estuviera simplemente confirmando la recepción. Después, lo soltó por completo. No sé. Quedó mirando por la ventana esperando que un milagro cayera del cielo. No se quedó rumiando si iba a funcionar o no. Ella confió. Preparó el almuerzo para sus hijos. Limpió la casa. Vivió como si el problema ya estuviera resuelto. Y a las 4 de la tarde tocaron a la puerta. Era una mujer a la que apenas conocía. Una vecina de 3 calles que nunca antes había hablado con ella. La mujer se disculpó por la intrusión y dijo algo peculiar. Desperté hoy con tu rostro en mi mente. Y una voz me dijo que te trajera esto. Le entregó un sobre. Dentro, 2.000 pesos en billetes. Guadalupe cayó de rodillas y lloró durante 1 hora. Y esa noche, le escribió una carta a Florence contándole lo sucedido. Florence guardó esa carta hasta el fin de sus días. Y en el reverso, escribió con pluma roja: esta es la prueba. La palabra abre portales. Pero, espera, porque la historia no termina ahí. Guadalupe no dejó de usar la palabra. La integró a su día a día. Cada mañana, al despertar, decretaba consumado sobre su provisión diaria. Cada noche, antes de dormir, consumado sobre la protección de sus hijos. Y en 6 meses,
Su vida financiera estaba completamente transformada. Consiguió un empleo que pagaba 3 veces más de lo que su esposo ganaba cuando estaba vivo. Sus hijos comenzaron a recibir becas de estudio y en un año tenía ahorros suficientes para comprar la casa que alquilaba. ¿Cómo? Ella no sabía explicarlo. Solo sabía que desde que comenzó a usar la palabra, puertas se abrieron de formas que jamás hubiera imaginado. Ahora debes estar preguntándote, ¿por qué esta palabra en particular? ¿Qué tiene de tan poderoso? Y aquí viene algo que pocos conocen. Consumado es la traducción de una palabra que Jesús pronunció en la cruz antes de morir, tetelestai, en griego. Y el significado literal es: está pagado, está completo, está realizado. Ya no hay deuda, ya no hay carencia, está hecho. Cuando pronuncias consumado sobre una situación financiera, estás declarando al universo que la manifestación ya ha sucedido en el plano espiritual. No estás pidiendo, estás confirmando. Y ese cambio de vibración, de súplica a certeza, es lo que activa la ley de la atracción de forma instantánea. Florence lo explicaba así: el universo no responde a lo que quieres, responde a lo que crees que ya tienes. Cuando dices necesito dinero, confirmas la carencia. Cuando dices consumado, confirmas la provisión. Y el universo, que es pura energía respondiendo a frecuencias, solo puede darte más de lo que vibras. Pero hay un detalle crítico que Florence enseñó, y es aquí donde la mayoría falla. La palabra solo funciona si viene acompañada de 3 cosas: confianza absoluta, desapego y un impulso. Divino. Permíteme explicar cada una. Confianza absoluta. No es esperanza. Esperanza es espero que funcione. Confianza absoluta es sé que ya funcionó. Es una certeza inquebrantable de que lo que decretaste en el plano espiritual ya se está moviendo en el plano físico. Y esa confianza no viene de un convencimiento mental, viene de la entrega, de confiar en que hay una inteligencia mayor orquestándolo todo. Desapego es lo opuesto a aferrarse. No puedes decretar consumado y pasar el día entero ansioso revisando si el dinero llegó. Eso es contradicción energética. Estás diciendo con la boca que está hecho, pero con el corazón que tienes miedo de que no venga. Y el universo siempre responde al corazón, no a la boca. Y un impulso divino es seguir los impulsos que llegan después del decreto. Y después de decretar consumado sientes un impulso de llamar a alguien. Llama. Si sientes la necesidad de buscar un empleo específico, busca. Si sientes que debes organizar tus finanzas, organiza. Esos impulsos no son aleatorios. Son el universo guiándote hacia el camino de la manifestación. Florence contaba que en 1923 ella misma pasó por una prueba brutal con esta palabra. Tenía una deuda de $500 que vencía en una semana y no tenía de dónde sacarlos. Intentó todos los métodos que enseñaba: visualización, afirmaciones, oraciones. Nada se movía. Y fue entonces cuando tuvo un sueño. En el sueño, se encontraba en un templo antiguo y una voz atronadora resonaba. Declara el fin antes del comienzo. Declara la victoria antes de la batalla. Declara que está consumado antes de ver. Se despertó a las 3 de la mañana. Fue a la sala, se puso de pie y gritó: consumado 3 veces. Después, volvió a la cama y durmió como si nada estuviera mal. Al día siguiente, una cliente que le debía desde hacía 2 años la llamó pidiendo agendar un pago y le pagó exactamente $500. Florence quedó en shock. No porque el dinero llegó, sino por la precisión, por el timing, por la sincronía absurda. Y fue en ese momento que entendió. Esta palabra no es un truco,
Es un código que activa algo en el campo espiritual que nuestra mente no consigue comprender. Calma, porque hay algo aún más profundo aquí. Florence Scovel Shinn descubrió que la palabra consumado funciona como unas tijeras espirituales. Así como lo oyes, corta la conexión entre tú y la vibración de la carencia. ¿Sabías que la mayoría de la gente vive en una frecuencia de escasez tan arraigada que incluso cuando reciben dinero, inconscientemente se sabotean para volver al estado familiar de falta? Es por eso que ves a personas que se ganan la lotería y en 2 años están en la quiebra de nuevo, o personas que reciben una herencia y se gastan todo en meses. No es falta de inteligencia, no. Es porque su vibración interna está configurada para la escasez y el universo siempre te trae de vuelta a la vibración dominante. Es una ley universal. Consumado reprograma esa vibración. Cuando tú lo decretas con convicción, estás literalmente diciéndole a tu subconsciente: ya no hay más falta aquí. Está hecho, está completo, está pagado. Y el subconsciente, que controla el 95% de tus acciones y atracciones, comienza a ajustarse a esta nueva realidad. Y cuando el subconsciente cambia, el externo no tiene otra opción más que seguirle el paso. Es así de poderoso. Ahora, déjame mostrarte el método exacto que Florence enseñaba. Porque solo saber la palabra no basta. Necesitas saber cómo usarla. Y Florence era muy específica sobre esto. Ella lo llamaba el ritual de los 3 consumados. Pon atención. Paso 1. Por la mañana. Así que te despiertes. Antes de checar el celular, antes de hablar con cualquier persona, te pones de pie, colocas tu mano en el corazón y declaras en voz alta: consumado está mi provisión divina de hoy. No pides, confirmas, no esperas que venga. Actúas como si ya estuviera en la cuenta. Visualiza la abundancia manifestándose en tu vida. Paso 2. Al mediodía, donde quiera que estés, te detienes por 30 segundos. Cierras los ojos y susurras para ti mismo: consumado. Solo eso. Una palabra, pero cargada con el recuerdo de la mañana. Es como un reset espiritual en medio del día. ¡Pum! Recuperas la frecuencia de abundancia si es que se te había perdido en el caos de la rutina. Recárgate de energía positiva. Paso 3. Por la noche, antes de dormir, decretas por última vez: consumado está todo lo que necesito y más de lo que puedo imaginar. Y ahí lo sueltas. No te quedas dándole vueltas. No te quedas planeando. Duermes confiando en que, mientras tu cuerpo descansa, el universo trabaja. Confía en la magia del universo. Florence decía que hacer esto por 21 días consecutivos reprograma completamente el subconsciente para la abundancia. Pero atención, si te saltas un día, necesitas recomenzar, porque la reprogramación necesita consistencia. No es sobre intensidad, es sobre frecuencia. La constancia es la clave. Y aquí viene un secreto que Florence solo reveló a alumnos muy cercanos. Ella lo llamaba la palabra dentro de la palabra. Escucha bien, porque consumado no es solo sobre dinero, es sobre cualquier área donde sientes incompletud. Salud, relaciones, propósito, paz, lo que sea. Cuando entiendes que consumado es un decreto de completitud divina, puedes aplicarlo en todo. Es ilimitado. Una señora llamada Ruth tenía un diagnóstico terminal en 1928. Los doctores le daban 6 meses de vida. Florence le enseñó el decreto: consumado está mi salud perfecta y divina. Ruth lo decretó 3 veces al día, todos los días, por 40 días.
Al 41º día, fue a hacerse nuevos exámenes. El cáncer se había reducido un 70%. Los doctores no tenían explicación. Ella vivió 15 años más. ¡Impresionante! Eso es el poder de la palabra, cuando es usada con confianza absoluta y convicción. No es un amuleto, no. Es una declaración de verdad espiritual. Una verdad que existe independiente de las circunstancias físicas. Y cuando alineas tu habla con esa verdad, lo físico no tiene otra opción más que ajustarse. El universo te escucha. Pero ahora viene la parte que más incomoda. Y Florence era honesta sobre esto. La palabra no funciona para quien está en vibración de avaricia, manipulación o intención de perjudicar a otros. Ella lo probó y vio fallar miserablemente. Un señor llamado Charles, en 1927, aprendió el método con Florence. Él estaba quebrado, pero no por mala suerte, por trampa. Le debía dinero a varias personas que él había engañado en negocios. Y él decretó, consumado, esperando manifestar fortuna para continuar haciendo trampa. En 3 días, perdió aún más. En 2 semanas, estaba siendo demandado. En 1 mes, preso. ¡Qué fuerte! Florence explicó después. La palabra activa la ley de atracción. Pero la ley de atracción no es ciega. Ella responde a la intención. Si la intención es limpia, la manifestación es limpia. Si la intención es sucia, la manifestación puede venir, pero cargada de consecuencias. El universo no es un garzón atendiendo pedidos egoístas. Es una inteligencia viva respondiendo al alineamiento con leyes espirituales. Piénsalo. Así que, antes de usar la palabra, necesitas checar tu intención. ¿Quieres fortuna para vivir bien y también bendecir a otros? ¿O quieres fortuna para probar valor, competir o manipular? Porque el universo va a entregar de acuerdo con la verdad de tu corazón, no con la máscara de tu pedido. Sé honesto contigo mismo. Ahora, déjame contarte algo que Florence escribió en una carta 1 mes antes de morir. Ella dijo: la palabra consumado me acompañó en los momentos más imposibles. Cuando yo no tenía más fuerzas para orar, yo susurraba consumado. Y siempre, una puerta se abría. No del modo que yo imaginaba, no. Siempre mejor. Qué bonito. Y ella continuó: yo no enseño esta palabra a la ligera, porque quien la recibe carga con responsabilidad. La responsabilidad de usar con sabiduría. La responsabilidad de compartir con los que están listos. La responsabilidad de honrar la ley de la circulación. Comparte esta sabiduría. Ley de la circulación. Florence hablaba mucho sobre eso. Ella decía: si recibes abundancia y retienes todo, bloqueas el flujo. Abundancia es río, no pozo. Necesita fluir. Cuando recibes, tú das. Cuando prosperas, tú ayudas a otros a prosperar. Y ahí la rueda gira, y más vuelve para ti. La generosidad atrae más abundancia, y es por eso que este canal existe, para hacer circular enseñanzas que muchos intentaron enterrar. Florence pagó un precio por revelar estas verdades. Fue ridicularizada, atacada, llamada hereje. Pero ella no paró, porque ella sabía que esas palabras salvarían vidas, y están salvando hasta hoy. Su legado vive. Si lo que has escuchado hasta aquí tocó algo dentro de ti, si sientes que este mensaje vino en el momento exacto que necesitabas, honra esta sabiduría. El botón de Super Thanks allí abajo no es solo un apoyo financiero. Es tú activando la ley de la circulación. Es tú diciendo: yo recibí valor y voy a hacer que esto continúe fluyendo para otros que lo necesitan.
Es una inversión en el bien común. Cuando haces clic en ese corazón dorado, no estás solo apoyando un canal. Estás participando de algo mayor. Estás haciendo parte de la corriente de personas que eligieron abundancia al revés de la escasez, luz al revés de la sombra, generosidad al revés de la retención. Y eso, más que cualquier decreto, es lo que activa prosperidad perpetua. Así que únete a la ola de la abundancia. Ahora vamos a hablar de algo práctico. ¿Cómo comienzas? Hoy. Ahora. Así que termines de ver esto. Vas a hacer lo siguiente. Agarra un papel y una pluma. Escribe en el tope, consumado. Y debajo, escribe 3 áreas de tu vida donde sientes falta, donde sientes que estás incompleto. Hazlo ahora mismo. Puede ser en las finanzas, puede ser en la salud, puede ser en las relaciones, puede ser en tu propósito. Y ahí, para cada una de esas áreas, escribes una declaración en el presente. Afirmativo. No es voy a tener, es ya lo tengo. No es quiero, es está hecho. Ejemplo, consumado está mi ingreso de 20,000 pesos mensuales. Consumado está mi salud vibrante y plena. Consumado está el relacionamiento amoroso y respetuoso que merezco. Después, lees esas 3 declaraciones en voz alta, una vez, con convicción, como si estuvieras firmando un contrato con el universo. Y entonces, guardas ese papel en un lugar que solo tú sabes. Puede ser en la cartera, puede ser debajo de la almohada, puede ser en una gaveta especial. Lo importante es que esté cerca de ti. Y todo día, en los 3 momentos que te enseñé, mañana, mediodía y noche, vas a hacer el decreto. Y aquí está el secreto que Florence repetía. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo constante. Es mejor decretar con 70% de convicción todos los días que decretar con 100% de convicción una vez y desistir. Porque lo que reprograma el subconsciente no es la intensidad de un momento, es la repetición de una práctica. Es como fortalecer un músculo. Un entrenamiento intenso no ayuda. Necesita ser progresivo, constante, comprometido. Y en 21 días vas a notar algo cambiando. No necesariamente dinero en la cuenta, pero la forma en cómo te sientes en relación al dinero. Y cuando el sentimiento cambia, la realidad no demora en seguir. Florence acostumbraba a decir, la manifestación siempre viene en 2 ondas. La primera onda es interna. Sientes paz. Donde antes sentías ansiedad, sientes certeza. Donde antes sentías duda, sientes abundancia, incluso antes de que el dinero llegue. Y esa primera onda es la señal de que la segunda onda, la onda física, está en camino. Pero muchos desisten en la primera onda. Ellos decretan por algunos días, sienten la paz interna llegando, pero como no ven dinero aún, aclaran que no está funcionando y paran. Y ahí la segunda onda, que estábase formando en el campo invisible, nunca llega. Y ellos concluyen, la ley de la atracción no funciona, cuando en realidad ellos es que no sustentaron tiempo suficiente para la manifestación completar el ciclo. Entonces yo te pido, si vas a comenzar, comprométete con los 21 días completos. No importa lo que suceda. No importa si en el día 5 te despiertas escéptico. No importa si en el día 12 tienes una crisis financiera y crees que nada está funcionando. Tú continúas, porque Florence probaba siempre. Es justamente en los momentos de mayor prueba que la manifestación está más cerca. El universo testa tu confianza absoluta antes de entregar la recompensa. Y tiene más una cosa.
Florence enseñaba que cuando tú decretas consumado, puedes pasar por una fase que ella llamaba de limpieza espiritual, donde parece que todo empeora antes de mejorar, donde bloqueos ocultos vienen a la superficie para ser liberados, donde personas tóxicas se alejan, situaciones insustentables colapsan, verdades escondidas vienen a la luz. Eso no es señal de que estás fallando, es señal de que está funcionando. El universo está sacando de ti todo lo que no sirve más para hacer espacio para lo que está viniendo. Es como limpiar un closet antes de colocar ropa nueva. Es desconfortable, pero necesario. Y aquí está algo que pocos hablan. Esa limpieza puede incluir que tú descubras que ciertos deseos que tú tenías no eran realmente tuyos. Eran programaciones, eran expectativas de otros, eran búsquedas por validación disfrazadas de sueños. Y cuando tú alineas con la verdad del consumado, con la completud divina, esas ilusiones caen. Y tú te quedas cara a cara con lo que tú realmente quieres. Y eso puede asustar, pero es liberador. Florence tuvo una alumna llamada Sofía en 1930. Sofía estaba obsesionada en manifestar un casamiento con un hombre rico. Ella decretaba, visualizaba, hacía todos los rituales y nada acontecía. Entonces Florence enseñó el consumado para ella. Sofía comenzó a decretar: consumado está el relacionamiento perfecto para mí. Demoró 3 semanas y en medio de la 4ª semana, algo extraño aconteció. Sofía percibió que ella no quería casarse con aquel hombre. Ella quería casarse con la idea de seguridad financiera. Y cuando ella vio eso, algo dentro de ella se abrió. Ella paró de perseguir el hombre y comenzó a trabajar en su propia independencia financiera. En 6 meses, ella estaba ganando más de lo que cualquier marido podría proveer. Y 2 años después, conoció a alguien que amaba de verdad, no por dinero, por conexión. Eso es el poder del consumado. Él no te da lo que el ego quiere. Él te entrega lo que el alma necesita. Y muchas veces, lo que el alma necesita es completamente diferente de lo que el ego está gritando. Y cuando tú confías en ese proceso, cuando tú sueltas el control y dejas el universo te guiar, milagros acontecen. No del jeito que planeaste. Siempre mejor. Entonces la pregunta final que te hago es: ¿estás listo? ¿Listo para testar? ¿Listo para confiar? ¿Listo para desapegarse? Porque la palabra está aquí. El método está aquí. La prueba histórica está aquí. Ahora solo depende de ti. Tú puedes asistir esto, achar interesante y seguir con la vida como siempre fue. O tú puedes hacer diferente. Tú puedes aplicar. Tú puedes comprometer. Tú puedes testificar. Y de aquí 21 días, tú vuelves aquí y comentas lo que aconteció. Porque Florence decía: testimonio genera confianza absoluta. Y confianza absoluta genera más testimonio. Es un ciclo virtuoso. Y cuanto más personas testifican la eficacia del consumado, más la vibración colectiva sube. Y más fácil queda para todos manifestar en. Ahora, en los comentarios. Escribe consumado y una palabra que representa lo que estás decretando. Puede ser dinero, puede ser salud, puede ser amor, puede ser paz. Solo una palabra. Consumado. ¿Y tu palabra? Eso no es superstición. Es activación pública. Cuando tú declaras públicamente, tú estás diciendo al universo y a ti mismo: yo estoy comprometido. Yo acredito. Yo confío. Y si muchos hacen eso, algo poderoso acontece. Porque el campo colectivo amplifica manifestaciones individuales. Florence enseñaba que cuando un grupo de personas decreta la misma verdad al mismo tiempo, la manifestación acelera exponencialmente. Entonces,
Vamos a crear ese campo juntos. Consumado y tu palabra. Escribe ahora. Y recuerda, eso no es fin, es comienzo. Florence estaba en lo cierto cuando dijo que ciertas palabras abren portales. Y tú acabas de descubrir una de ellas. Usa con sabiduría. Usa con confianza absoluta. Usa con gratitud. Y testifica el imposible se tornando inevitable. La fortuna sin fin no es sobre tener dinero infinito en el banco. Es sobre vivir en una conciencia de provisión divina constante, donde tú sabes, en el fondo del alma, que siempre tendrás lo que necesitas. Siempre. Y esa conciencia atrae oportunidades, personas, recursos y milagros de formas que ninguna lógica explica. Florence partió en 1940, pero antes de partir, ella escribió un último mensaje. Y yo voy a cerrar con ella. Ella dijo: no guarden mis palabras en estantes. Vívanlas, téstenlas, y cuando vean que funcionan, compartan. Porque la verdad no es para guardársela. No, es para que circule. Y todo aquel que haga circular la verdad será sustentado por ella. Consumado está tu viaje hacia la abundancia. Está hecho. Está pagado. Está completo. Ahora, ve y vive esa verdad. Pero antes de que te vayas, necesito contarte sobre los 5 errores fatales que Florence documentó. Errores que hacen que la palabra pierda todo su poder. Errores que ella vio a la gente cometer repetidamente. Y si caes en alguno de estos, el decreto no va a funcionar. No porque la palabra no tenga poder, no, sino porque tú bloqueaste el canal. Error número 1. Decretar con la boca, pero dudar con el corazón. Florence decía que el universo no oye tus palabras. No, él lee tu vibración. Si dices consumado, pero por dentro estás pensando, esto no va a funcionar. Tu vibración dominante es la duda, y el universo va a responder a la duda, no al decreto. Así que antes de decretar, necesitas al menos estar dispuesto a creer. No necesitas una confianza absoluta perfecta. No. Necesitas disposición para confiar. Error número 2. Saltarse días. Florence era radical con esto. Ella decía que la reprogramación subconsciente es como regar una planta. Si la riegas 3 días y paras 2, luego la riegas 2 más y paras 4. La planta nunca crece fuerte. Necesita ser consistente. Los 21 días no son una sugerencia. No, son una estructura. Son el mínimo de tiempo para crear un nuevo patrón neural. Así que si empiezas y te saltas el día 10, tienes que recomenzar desde cero, sin excusas, sin excepciones. Error número 3. Mezclar el decreto con la queja. Florence veía esto directo. Personas decretaban consumado por la mañana y pasaban el día quejándose de las cuentas, de la falta de dinero, de lo difícil que era todo. Y luego, por la noche, decretaban de nuevo. Eso es una contradicción energética. No puedes plantar semillas de abundancia por la mañana y regarlas con escasez todo el día. Si decretaste consumado, vigila tu boca el resto del día. Cada vez que venga una palabra de falta, sustitúyela por gratitud. Es difícil al principio, pero es esencial. Error número 4. Decretar por codicia o para perjudicar. Ya expliqué esto, pero necesito reforzarlo. La palabra consumado accede a leyes espirituales, y las leyes espirituales tienen ética incluida. Si la usas para manipular, explotar o sacar ventaja de otros, va a volver a ti en forma de consecuencia. Siempre. Florence vio esto suceder varias veces. No es un castigo divino. No.
Es la ley de causa y efecto. No puedes plantar veneno y esperar cosechar miel. Error número 5. Desistir en la limpieza espiritual. Ya hablé sobre la fase donde todo parece empeorar. Y es aquí donde el 80% de las personas desiste. Ellas decretan por una semana. En la segunda semana algo malo sucede. Y concluyen que el decreto está atrayendo cosas negativas. No es cierto. Está limpiando bloqueos antiguos para abrir espacio para lo nuevo. Si desistes aquí, pierdes todo. Si atraviesas esa fase, llegas al otro lado transformado. Florence decía, la victoria siempre viene para quien aguanta el valle oscuro antes del amanecer. Ahora, hay algo que Florence enseñó en 1938 a un grupo muy restringido y nunca fue publicado en libros. Es lo que ella llamó el decreto de los imposibles. Para situaciones que parecen sin salida, para momentos donde no hay solución lógica, para escenarios donde necesitas un milagro literal. El decreto es así. Consumado está la solución perfecta y divina para esta situación, viniendo de formas que yo no puedo ver, pero confío completamente. Repites esto 7 veces, en voz alta, y después haces algo radical. Dejas de pensar en el problema, completamente. Toda vez que el problema venga a la mente, susurras, consumado, y redireccionas tu foco a gratitud. Cualquier gratitud. Agradece por el agua que bebiste, por el aire que respiras, por el hecho de estar vivo. Y mantén esto por 3 días. Florence testó esto en un caso extremo. Un hombre llamado Armando estaba siendo demandado e iba a perder todo lo que había construido en 20 años. Los abogados dijeron que no había defensa. El caso estaba perdido. Florence le enseñó el decreto de los imposibles. Armando hizo exactamente como ella mandó. 7 veces el decreto. 3 días sin pensar en el problema. Y al 4.º día, la persona que lo estaba demandando murió de un ataque al corazón. El proceso fue archivado automáticamente. Armando quedó en shock. Florence no. Ella dijo, cuando sueltas lo imposible en las manos de lo divino encuentra caminos que la mente jamás imaginaría. Esto no es magia negra. No es desear mal a nadie. Es simplemente confiar en que hay una inteligencia mayor que ve todo el tablero, mientras tú solo ves 3 piezas. Y cuando dejas de intentar controlar con tu mente limitada y confías en el campo infinito, soluciones imposibles aparecen. No siempre cómodas, pero siempre en el timing perfecto. Y hay más. Florence enseñaba que la palabra consumado puede ser usada no solo para ti, sino para intercesión, para decretar sobre la vida de otras personas. Pero con 2 condiciones. La persona necesita estar abierta para recibir y no puedes decretar lo que ella debe hacer. Decretas provisión, cura, protección, sabiduría, pero no control. Una madre llamada Josefina en 1932 tenía un hijo adicto al alcohol. Él se estaba destruyendo. Ella ya había intentado todo. Internaciones, conversaciones, amenazas, súplicas. Nada funcionaba. Ella buscó a Florence desesperada. Y Florence le enseñó. Deja de intentar cambiarlo. Decreta sobre él. Consumado está la liberación divina y el camino de cura para mi hijo. Todos los días, sin cobrar, sin vigilar. Apenas decreta y suelta. Josefina hizo eso por 40 días. Y en el 41º día, el hijo despertó y dijo, «Madre, necesito ayuda». Él entró en un programa de recuperación y se mantuvo sobrio por el resto de su vida. Josefina juraba que fue el decreto que giró la llave. Florence decía que fue el cambio de vibración de la madre. Cuando ella paró de vibrar desesperación y comenzó a vibrar confianza absoluta,
el hijo sintió el espacio para cambiar. Porque la desesperación sofoca, la confianza absoluta libertad. Ahora, algo que pocos saben. Florence tenía un diario donde anotaba todos los casos de éxito y fracaso del decreto consumado. Y ese diario desapareció después de que ella murió. Pero una sobrina de ella encontró páginas sueltas en 1975. Y en esas páginas había estadísticas, de 1925 a 1940. Florence enseñó el decreto para 312 personas documentadas. De esas, 287 tuvieron éxito total. 19 tuvieron éxito parcial y 6 fallaron completamente. Cuando ella investigó los 6 que fallaron, descubrió un patrón. Todos habían desistido antes de los 21 días. 3 desistieron en la primera semana. 2 desistieron en la segunda. 1 desistió en el día 19. O sea, nadie que sostuvo los 21 días completos falló. Nadie. Eso no es coincidencia. No. Es prueba de que la reprogramación subconsciente funciona. Pero necesita tiempo. Necesita consistencia. Necesita compromiso. Y aquí está algo fascinante. De los 287 que tuvieron éxito total, el 89% reportó que la manifestación vino de forma completamente inesperada. No fue una promoción en el trabajo actual. Fue una oportunidad que surgió de la nada. No fue dinero de donde esperaban. Fue de una fuente que ni siquiera imaginaban que existía. No fue en el día que creían. Fue en el timing perfecto que no habían previsto. Esto nos enseña algo profundo. Cuando decretas consumado, necesitas soltar el cómo, el cuándo y el de dónde. Declaras el qué y confías en que el universo sabe el camino más rápido y eficaz. Tu mente limitada puede imaginar 3 rutas. El campo infinito tiene billones y siempre elige la mejor para tu crecimiento y bien mayor. Florence Scovel Shinn también enseñaba algo que ella llamaba la prueba del decreto. Una forma de probar si tu decreto está activo o bloqueado. Es simple. En los 3 primeros días después de empezar a decretar, presta atención a tus sueños. Si sueñas con agua limpia, dinero o luz, tu decreto está activo. Si sueñas con lodo, oscuridad o persecución, hay un bloqueo que necesita ser limpiado antes. ¿Y si hay un bloqueo? Florence enseñaba un decreto de limpieza. Antes de decretar consumado, decretas esto. Yo libero y perdono todas las creencias, miedos y memorias que bloquean mi abundancia divina. Yo elijo confianza absoluta en lugar de miedo. Yo elijo provisión en lugar de carencia. Está consumado. Haces esto por 3 días y ahí empiezas el decreto principal. Y generalmente, los bloqueos se disuelven. Ahora, hay una pregunta que muchos se hacen. ¿Puedo decretar más de una cosa al mismo tiempo? Florence decía, puedes, pero no debes, porque la atención dividida enflaquece la manifestación. Es mejor elegir una área que más necesites. Decretar por 21 días hasta ver movimiento. Y ahí puedes añadir otra. La manifestación no es una carrera, es un cultivo. No plantas 10 semillas al mismo tiempo y esperas que todas broten en el mismo día. Plantas una, la cuidas, cosechas y plantas la siguiente. Pero hay una excepción. Si las áreas están conectadas, puedes decretar juntas. Ejemplo, salud y paz, porque la salud mejora con la paz. O abundancia financiera y propósito, porque el propósito atrae recursos. Pero no intentes decretar salud, dinero, relación, casa nueva, coche y viaje al mismo tiempo. Eso es dispersión. Y la dispersión no manifiesta. El foco manifiesta. Y sobre dinero específico.
Muchos preguntan, ¿puedo decretar un valor exacto? Florence decía, puedes, pero estate listo para recibir exacto o más, nunca menos. Porque el universo no entrega menos de lo que decretas con confianza absoluta. Él entrega exacto o sorprende con más, y siempre viene con intereses de sincronía absurda. Decretas 5.000 pesos, vienen 7.000, decretas 10.000, vienen 12.000 y una oportunidad de 50.000. El universo no es tacaño, es generoso cuando abres el canal. Ahora te voy a contar la historia final. La historia que Florence contaba cuando quería probar que la palabra consumado funciona hasta en quien no cree completamente. Era sobre un hombre llamado Roberto, escéptico, materialista, ateo declarado. Él fue a una plática de Florence en 1929 solo para burlarse, y se quedó hasta el final solo para confrontarla. Al final, él dijo alto para todos escucharan: «Eso es pura tontería. El pensamiento no cambia la materia. La palabra no atrae dinero. Están siendo engañados». Florence lo miró y dijo calma: «¿Estás dispuesto a probar? Si yo te pruebo que funciona, ¿dejas de burlarte?» Él se rió y aceptó el desafío. Florence dijo: «Por 7 días, al despertar y antes de dormir, vas a decir consumado, sin creer, solo por la experiencia, como si fuera un experimento científico. No necesitas tener fe, apenas prueba». Roberto aceptó porque no tenía nada que perder. Y durante 7 días, él decretó consumado, con todo el escepticismo que tenía. Pero decretó. En el 8º día, él recibió una carta que lo cambió todo. Era de un primo lejano que él ni recordaba que existía. El primo había fallecido y dejado una herencia de $3.200 a Roberto, sin motivo aparente, sin relación cercana. Simplemente dejó. Roberto quedó atónito. Él volvió con Florence 2 semanas después y dijo: «Yo no sé explicar esto, pero algo aconteció». Florence respondió: «No necesitas explicar, necesitas aceptar. Tú probaste». El universo respondió: «Ahora tú decides. ¿Continúas escéptico o empiezas a vivir la verdad?» Roberto se tornó uno de los alumnos más dedicados de Florence y usó el dinero de la herencia para empezar un negocio que lo hizo millonario en 5 años. Él decía: «Yo entré burlándome y salí transformado, y hasta hoy agradezco haber sido humilde lo suficiente para probar». Esa historia enseña algo crucial. No necesitas creer al 100% para empezar. Solo necesitas estar dispuesto a probar. La fe no necesita venir antes. Puede venir durante o hasta después. El universo no exige fe perfecta. Exige acción, exige intento, exige disposición. Y cuando das el primer paso, aunque sea con duda, el universo te encuentra en el medio del camino. Entonces, yo te desafío. Del mismo modo que Florence desafió a Roberto. Aunque pienses que esto es tontería, aunque no creas, prueba. Por 21 días, despierta, decreta, mediodía, susurra. Antes de dormir, confirma. Y en el 22º día, vuelves aquí y cuentas lo que aconteció. Puede ser que aún seas escéptico, pero vas a ser escéptico con una experiencia, y la experiencia siempre transforma más que la teoría. Florence decía: «Yo no pido que crean en mí, pido que crean en su propia experiencia, prueben y dejen que la realidad hable. Y cuando la realidad hable, nadie más puede quitarte eso, porque no es creencia, es vivencia, y la vivencia es incuestionable». Consumado. Esta es la palabra. Este es el método. Esta es la prueba histórica.
Y este es tu momento. El portal está abierto. La llave está en tu mano. Ahora tú decides si vas a girar la cerradura o continuar mirando para la puerta trancada reclamando que la vida es difícil. Florence hizo su parte. El universo está listo. Ahora es tu vez. Y cuando manifiestes, no lo guardes solo para ti. Testimonia, comparte, haz circular, porque la ley de la circulación no es solo sobre dinero. Es sobre conocimiento, es sobre experiencia, es sobre verdad. Y cuanto más verdad circular, más personas son libertadas. Y cuanto más personas libertadas, más el mundo todo se transforma. Consumado está tu transformación. Consumado está tu abundancia. Consumado está tu confianza absoluta. Ahora ve y prueba para ti mismo que Florence estaba en lo cierto. Ve y vive la verdad que acabas de descubrir. Ve y testimonia lo imposible tornándose inevitable. Porque cuando decretas consumado con el corazón alineado, el universo no tiene otra opción a no ser responder. Está hecho. Está pagado. Está completo. Siempre estuvo. Tú solo necesitabas activar la memoria. Y ahora activaste. Ahora es hora de vivir.